Camaradas, damos comienzo a un intercambio de opiniones entre varios camaradas de América Latina sobre la cuestión de Ucrania y Grecia. Andrés, sí, te cedo la palabra. Adelante. Bueno, buenas tardes, compañeros, camaradas. Primeramente, quiero saludar a todo el conjunto que formamos esta familia revolucionaria, independientemente de cualquier parte del mundo que sea. Pienso yo que es muy importante reflexionar sobre lo que está sucediendo, no solamente en el mundo, no solamente en Europa. Claro está que el conflicto bélico está empezando allá, pero si ponemos atención, si analizamos detenidamente los hechos, pienso yo que hay que tener un punto, hay que ser muy preciso en decir que esto no solamente va a afectar a Rusia, a Ucrania, compañeros. Partamos de un punto principal, compañeros, y con eso quiero empezar. La extrema derecha está avanzando no solamente en Europa, está avanzando a nivel mundial. Gracias a esas políticas excluyentes, gracias a ese abandono, gracias a que la riqueza permanezca en un solo puñado de gente, que cada vez el 4, el 5, el 10% se hace más rico todos los días y un 60, 70% cada vez, incluyendo la clase media, porque acordémonos, incluyendo la clase media, no solamente en Europa, sino también a nivel de Latinoamérica, tiene una ideología precapitalista que porque ya está en la clase media, porque ve que tiene un trabajo, un ingreso adicional que le resulte, vota por esa extrema derecha, por ese neoliberalismo brutal, agresivo. Entonces, gracias a eso se está implementando esta guerra, compañeros, porque recordémonos que lo que está pasando en Ucrania ya lleva, no es que recién, lleva 7, 8 años de agresión brutal hacia las ciudades, hacia la población que quiere independizarse, pero si nos preguntamos por qué, por qué se quiere independizar, además de que son prorrusos, fue el abandono exclusivo, el abandono total, precario que está sufriendo esas poblaciones, compañeros. Entonces, en ese sentido, yo creo que nosotros como de izquierda, revolucionarios, no solamente tenemos el deber moral, sino también tenemos un deber cívico, compañeros, de concientizar a las masas, a que estas cosas no caminen, que puede venir en América Latina, ya está empezando con Fox en España, que es Europa, y que aquí en el Ecuador, si nos ponemos en el plano en el Ecuador, acordémonos, creo está yendo por ese camino del fascismo, que si bien lo pensamos hace unos meses atrás, inclusive querían firmar la Carta de Madrid. Entonces, no solamente una cosa exclusiva de Europa, estamos caminando, si no detenemos esto, estamos caminando hacia el fascismo, hacia la extrema derecha y el neoliberalismo brutal, compañeros. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Juan, te cedo la palabra. Gracias, Martín. Andrés, concuerdo contigo. Se está encaminando hacia movimientos reaccionarios de derecha que están tomando el poder en el mundo y obviamente eso trae graves consecuencias. Ya centrándonos en el asunto del meollo ahorita, que circunstancialmente se da en Ucrania, es un conflicto de intereses en el que en última instancia el gran perdedor de todo esto es el pueblo ucraniano, compañero. Ellos han sido secuestrados por una camarilla, justamente de lo que hablaba Andrés, de un gobierno reaccionario, neofascista, en la cual se ha visto involucrado en contubernio con la OTAN a llevar a ese pueblo a una situación realmente insostenible. Totalmente va a terminar siendo un estado fallido como lo hace el resultado ser Libia, Somalia, y Irak y todo lo que la OTAN han intervenido. Las consecuencias van a ser gravísimas para el pueblo ucraniano, ¿ya? Es más,
la aventura bélica lanzada por Zelensky, apoyado y asusado por la OTAN, es realmente criminal. Me parece que no han actuado, ni siquiera tienen el apoyo popular del pueblo de Ucrania. No se ha visto en ningún momento un apoyo masivo con respecto a la posición, más bien se encuentran, me parece ser que es una aventura totalmente caída solamente en su imaginación enfermiza de querer enfrentarse a otra potencia como es Rusia, que también obviamente debemos decir, no es la Unión Soviética, no es la Unión Soviética de Lenin. Putin también tiene intereses, hay intereses energéticos, intereses. Se ha estado ahorita con esa gran cantidad de dólares o de dinero que ha entrado, ya no es cualquier la Unión, la descomposición de la Unión Soviética, que con Yeltsin era un paisito que todo el mundo aprovechó. Ahora ya es otra cosa. Pero obviamente hay que recordar que no es con la Unión Soviética que se está metiendo. A ellos también tienen sus intereses. Y recalco que el gran perdedor en todo esto es el pueblo ucraniano, con el cual que debemos estar solidarizándonos. Por ahí, compañeros. Gracias, Juan. No sé si alguien quiere continuar. Yo lo que quería comentarles, camaradas, que lo hablamos anteriormente en varias ocasiones, nunca, jamás debemos olvidar las enseñanzas de nuestro maestro Lenin, quien afirmaba, nunca debemos olvidar, que el 90% de los bolcheviques son formalistas, decía. Es decir, dentro incluso del partido de vanguardia de la clase obrera rusa que hizo la gran revolución de octubre, el 90%, es decir, la más amplia mayoría de camaradas eran formalistas, se dejaban llevar por la apariencia de las cosas, no se internaban para tratar de comprender la esencia de los fenómenos políticos. Nosotros debemos recordar siempre esa sentencia de Lenin para dirigir nuestras acciones, para combatir el sentimentalismo, las pasiones que nos llevan a tomar posiciones sin pensar, sin razonar y sin estudiar de los fenómenos políticos. Es muy fácil, te cedo la palabra, Eder. Adelante. Te dejo terminar, Martín, terminar y ahorita... Bueno, no, simplemente terminar. Es muy fácil dejarse llevar por el odio que se han ganado con las campañas militares de los últimos 100 años, más de 100 años, el imperialismo yanqui, y que ese odio, bien ganado, y como decía el Che Guevara, el cual nosotros debemos cultivar, porque eso se han ganado, y eso es una fuerza moral nuestra, odiar a esa gente, ¿no? A ese imperialismo criminal. Es muy fácil que ese sentimentalismo nos lleve a apoyar automáticamente a Putin. Ese camino es incorrecto. No el hecho de apoyar a Putin, porque también se puede llegar a apoyar a Putin, pero se debe apoyar a Putin luego de un razonamiento de los hechos y de los acontecimientos que están sucediendo. Que ese apoyo no nos lleve, no lleguemos a él por sentimentalismo. Eso es lo que yo quería aportar, camaradas, que nunca debemos olvidar, debemos debatir hechos y debemos elaborar consignas que nos ayuden a impulsar la revolución socialista mundial. De eso se trata. Ahora sí, terminé, te cedo la palabra a Eder. Gracias, Martín. Bueno, yo primero quisiera, bueno, como dar mi punto de vista, lo que yo noto, lo que se percibe en el ambiente, pues al menos en mi sociedad, ¿no? O sea, lo que yo veo, yo soy aquí de Guadalajara, Jalisco, México, y evidentemente, ¿no? Bueno, lo primero es que sí veo un sentimiento muy antirruso,
que emerge en la sociedad, quizá por la manipulación de los medios de comunicación, ¿no? Comentaba que siempre hay algo que mencionan y algo que no, ¿no? De hecho, justamente ayer vi una publicación de Juan donde decía que justamente fue antier, ¿no? ¿Cómo Israel bombardeó Siria, ¿no? Y son noticias que no se pasan muy desapercibidas porque pareciera que quieren enseñarnos que unos son los malos y otros pueden hacer lo que quieran y pasa sin problema, ¿no? Acá, por ejemplo, la noticia, digamos, yo pienso que como el ciudadano promedio la entiende, es como que Rusia está invadiendo Ucrania así, o sea, nomás un día se levantaron los rusos, o sea, se levantaron el otro día con ganas de decir, vamos a invadir Ucrania, o sea, eso es como lo que yo pienso que corre por la cabeza colectiva de la sociedad, ¿no? Al menos de mi sociedad, así que los rusos se levantaron con ganas de invadir Ucrania, ¿no? Y entonces, o sea, no hay muy poca gente realmente está informada, ¿no? De acontecimientos que vienen pasando desde 2014, ¿no? Porque esto no es algo que haya empezado el día de hoy, ¿no? O el día de ayer, o es una semana, ¿no? Esto lleva ya muchos años, es un proceso en el que, por ejemplo, no se menciona que también Ucrania ha hecho ataques hacia Rusia, ¿no? Ellos también han atacado zonas habitacionales. Y entonces hay como mucha información ahí que no se maneja y que quizá explicarlo cambiaría el contexto, ¿no? De lo que sucede. Pero bueno, mencionar que los medios de comunicación juegan un papel muy importante en el colectivo, ¿no? En el imaginario de las personas. Y ahora es más grave porque cualquiera puede decir lo que quiere, ¿no? En Internet. O sea, yo puedo hacerme un canal de Internet y yo poner una fotografía de un soldado disparándole a alguien, ¿no? Y a lo mejor esa fotografía es de hace 10 años, ¿no? Pero yo la puedo manipular y decir que esa foto es de ayer, ¿no? Y poner ahí que los rusos están matando ucranianos, ¿no? O sea, eso es algo como muy delicado que debería de tomar en cuenta la sociedad, más no es así, ¿no? Entonces, considero que sí se debería de hacer o debería de existir alguien que se preocupase por explicar esas falsedades o verdades a medias que se están contando sobre los conflictos, ¿no? Bueno, en el caso de Rusia y Ucrania, yo tampoco diría, bueno, los rusos son los malos y los ucranianos son los buenos, ni al revés, ¿no? O sea, como bien dices, Martín, hay que tener un punto objetivo. Pero, por ejemplo, lo que sí me he fijado también es que hay mucha ignorancia colectiva respecto a lo que es Rusia, ¿no? Yo he visto incluso hay memes y he escuchado información que dicen que Rusia imperialista, ¿no? La Rusia imperialista quiere invadir Ucrania o que incluso que son comunistas, ¿no? Los rusos, entonces son cosas que deberían de explicarse, ¿no? Bueno, primero que nada, pues los rusos no son comunistas, ¿no? Quizá en algún momento lo fueron, ¿no? O lo fueron anteriormente, pero ya es hace mucho, o sea, ha habido un proceso y la Rusia actual, o sea, no es comunista, ¿no? Ni mucho menos un país imperialista. A lo mejor allá en el 1800, en los años de los zares, pues ahí sí eran imperialistas, ¿no? Sí, invadían otras naciones, ¿no? Pero actualmente Rusia no es comunismo, o sea, yo consideraría que es una economía mixta, ¿no? O sea, donde hay empresarios y todo, pero hacia su país, o sea, realmente, yo por decir, ¿no? Aquí en México, pues no hay empresas rusas, o sea, aquí no hay empresarios rusos explotando gente. Más sin embargo, sí hay empresarios americanos, ¿no? Sí hay bastante empresa americana. Y yo creo que eso también es lo que debería como de analizar, ¿no? A ver, ¿en qué país hay empresas, fuera de Rusia, en qué países hay empresas rusas que tengan ahí, pues a la gente explotada, ¿no? Hasta donde yo sé, no, en ningún lado, pues nomás en su país, o sea, ellos se concentran allá ellos. Pero si lo vas a ver así como de imperialismo, pues entonces podemos ver por el otro lado Estados Unidos en qué países, o sea, pues en todo el mundo hay McDonald's, hay Burger King, ¿no?
sea, hay pocas excepciones, pero las empresas, eso sí es un imperialismo. Y pues bueno, como conocer o tener la preocupación de conocer también las ideas políticas, ¿no? O sea, ¿qué es el socialismo? ¿Qué es el comunismo? ¿Qué es el anarquismo? ¿Qué es el capitalismo, el neoliberalismo, el anarcoliberalismo, ¿no? Pues hay muchas, anarcocapitalismo, ¿no? Le llaman. O sea, hay muchas corrientes y no todo es lo mismo realmente, o sea, pues hay matices, pero en los medios yo algo que he notado es que siempre cualquier idea que sea diferente a, a los beneficios de algún empresario, un oligarca, es un comunista y siempre la estrategia decir es comunista y esto viene desde todo, ¿no? O sea, desde como las películas, el cine americano se ha encargado de hacernos pensar que siempre el malo es el ruso, el comunista, ¿no? Voy a terminar, Martín, para que hable Andrés. Sí, por favor, hay alguien que tiene activado el micrófono, por favor, si lo puede silenciar. Un camarada que entró al final. Gracias, gracias. Bueno, gracias por la participación, Eder. Te cedo la palabra, Andrés. De nuevo, por favor, brevedad para que hablen los demás, ¿no? Sí, no, solamente era un punto nada más. Quería comentarle al compañero Eder que concuerdo con él, pero recordemos, compañero Eder, que el asunto de Rusia, Rusia ya está prácticamente se conversó con, tengo entendido por buena fuente y he investigado, que ya conversó con lo que es China. Ya Rusia ya es una potencia no solamente económica, sino en todos los sentidos. Y si bien recordamos, Rusia provee a la mayor parte de Europa lo que es el gas. Entonces, yo pienso que aquí hay un punto de inflexión que Rusia siempre ha sido coherente con su política extranjera. Desde un principio combatió a los neonazis y lo sigue combatiendo, porque si bien recordamos, primeramente, bueno, el presidente de Ucrania, disculpe la palabra, es un payaso, ¿no? Pero lo que sí son verdaderamente peligrosos son los grupos, como decir, paramilitares ucranianos que se identifican plenamente con el nazismo. Entonces, ahí viene el punto que tenemos que analizarlo con mucho detalle, compañeros. Gracias. Perfecto, gracias, Andrés. Le cedo la palabra a alguien que levantó la mano. Adelante. Aló, buenas tardes con todos. Les saludo, compañeros. Esto es muy gratificante más que todo, porque sí se ve que un poco hay más claridad y un poco de refrescura en base al ambiente que nos rodea, un ambiente liberasta, que obviamente detrás está también un ambiente fascista, como algunos camaradas ya lo dijeron aquí. Yo quisiera un poquito más abordar la cuestión de la política del cielo, es decir, la geopolítica, ¿no? Entonces yo creo que más que todo hay que aclarar por qué es el asunto de por qué Rusia entra a cosas en Ucrania. Y más que todo no es que es a invadir al país en sí mismo, porque los objetivos son netamente militares y lo han demostrado. Y más que todo, Occidente se ha quedado totalmente sorprendido que los rusos han usado una especie de blitzkrieg de forma exponencial, porque ya en cuestión de 2 días ya han acabado con la mayoría del aparataje militar dentro de Ucrania y se ha respetado la cuestión de los ciudadanos. Y ahí entra, por ejemplo, lo que decía el compañero de México. O sea, aquí hay que entender en qué conflicto estamos. Nosotros entendemos que a lo largo de la historia no ha habido diferentes generaciones de guerra. Hoy actualmente vivimos una guerra híbrida. Y la punta de lanza de esa guerra híbrida, que se conoce como guerra de quinta generación, es la prensa, los medios de comunicación, el mainstream, que manipula a la población en sí mismo. Lo que se quiere imponer en Occidente es la rusofobia. Y perdónenme, pero yo no soy occidental, yo soy latinoamericano y no puedo permitir eso. Lo que pasa en Rusia es claro. Estamos hablando de pueblos eslavos que después de la caída del muro de Berlín, la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que se inauguró en 1949 y ante la cual años después se creó el Pacto de Varsovia para como muro de contención ante un ejército que básicamente es
el heredero del fascismo alemán, porque obviamente que detrás están las principales fuerzas capitalistas de los monopolios de las transnacionales y poderes supranacionales sobre los estados-nación, han sido los herederos del ejército fascista alemán. Han ido avanzando sobre Europa, creando caos, destrucción, adhiriendo a ciertos miembros con el objetivo de atacar Rusia. Porque no hay que engañarnos, el objetivo es acabar con las grandes naciones que ponen, implantan y plantean un mundo multipolar, acabando con la lógica del mundo unipolar, del fin de la historia, de lo que nos planteaban con la caída del muro de Berlín. Han ido avanzando hacia Europa, al punto que nosotros vemos que en plena época de los años 90, que se hablaba del mundo de la paz, de la conversación, de las lógicas liberales, se creó una de las peores guerras que se pudo ver en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, muy similar a lo que fue lo horrible de la Segunda Guerra Mundial, y lo encontramos en Yugoslavia. Un país de 13 pueblos distintos unificados fue dividido, y muchos por infiltrados del fascismo dentro de Yugoslavia, adherentes al fascismo alemán que todavía seguía habitando en Alemania, en Alemania Occidental, ya en ese entonces ya Alemania unificada, entraron en Yugoslavia, crearon las condiciones para que la OTAN y Estados Unidos hiciera pedazos el país y provocaran tragedias masivas y colectivas. Eso en los años 90, inicios del 2000. ¿Qué son las guerras en Medio Oriente? Las guerras en África. ¿No se había caído el muro de Berlín? ¿No se había anunciado la paz? Entonces la evidencia está clara. Las intenciones son claras de la OTAN y de Occidente. El objetivo es irse contra Rusia y irse contra los chinos. Y la posición de Putin es clara. O sea, ellos son un pueblo que vencieron a costa de sangre, dolor y lágrimas, de ver morir a su gente. Incluso hasta Stalin perdió un hijo en la guerra. Tuvieron que hacer lo que es necesario. Si te ponen al lado un vecino que no es ni siquiera es el pueblo, porque una cosa es el pueblo eslavo ucraniano, que tiene simpatía por los ucranianos, por los rusos, porque son pueblos hermanos, por algo son eslavos. En su mayoría, el 70% años anteriores de la población estaban en contra de la adherencia a la OTAN. Pero resulta que hace unos días el presidente Volodymyr Zelensky se le ocurre plantear la propuesta. Es decir, el ejército descendiente del fascismo ponerlo como vecino al lado de Rusia. Y obviamente para atacar Rusia. No nos vamos a ir por las ramas. Lo que dijo uno de los secretarios de prensa de Estados Unidos, James Psaki, es mentira. No me van a decir que no tienen ninguna intención para atacar Rusia. Es claro las amenazas. Y no solo es en Ucrania, es en otros países que se adhirieron a la OTAN alrededor de Rusia. Son las revoluciones de colores alrededor de Rusia, creando caos y zozobra. Para algún rato hacer lo mismo que hicieron con Yugoslavia y hacerla pedazos. Y lo mismo es las intenciones dentro de China. Más que todo, más allá de la cuestión de grandes potencias, incluso lo que se dio estos días con la invasión a Ucrania, que es básicamente objetivos militares, es la imposición de un mundo multipolar alterno al mundo unipolar que nos impuso Estados Unidos después de la caída del muro de Berlín. Y eso es lo que no se quiere. Y más bien, yo haría un llamado a todos los camaradas de Latinoamérica que se pongan a ver el mundo que está cambiando. Si nosotros no planteamos la unificación latinoamericana, nos quedaremos en los vestigios de la historia y no seremos parte de nada. Todos los países que son conscientes de sus destinos, los pueblos vecinos, están creando las regiones a nivel mundial, la región euroasiática, las regiones asiáticas. Nosotros los latinoamericanos debemos de hacer lo mismo y plantear un punto de inicio de un mundo multipolar donde que se va al menos cambiar el orden establecido de las cosas y no va a haber la tiranía de los Estados Unidos ni de países europeos, ni poderes supranacionales que quieren
destruir la soberanía de los estados-nación y hacerlos pedazos. Porque por ahí tenemos tenemos a la Banco Mundial, el FMI. Si regresamos a Rusia, Ucrania, vemos que también las intenciones de la guerra obedecen a muchos de los sectores del complejo industrial militar de Estados Unidos, que viven de la guerra, que les encanta la guerra porque es su industria económica. Y no me hace que Occidente quiere la paz, es una mentira. Entonces, en ese sentido, yo creo que ya debemos de plantear elementos más claros. Obviamente no estamos de acuerdo con el imperialismo, pero tampoco debemos de ser ingenuos a lo que está pasando. Y ser claro que solo la unificación de pueblos, hermanos, pueden plantear la cara hacia la tiranía que hemos vivido casi toda la vida, pero sobre todo en estos últimos 30 años que se disfrazó del liberalismo y cada vez gira hacia el fascismo. Es claro entender, por ejemplo, en nuestro ambiente, o sea, se lo dirá de la peor forma al Che Guevara, pero por otro lado, jóvenes incluso afaman a un Pablo Escobar. Esas contradicciones vivimos en el mundo liberal en el cual vivimos. Creo que debemos de ser claros. Y en lo personal, mi apoyo es hacia Rusia, lo que está tomando en decisión, porque no es contra la población, son objetivos militares contra la intención de un gobierno pro-fascista, pro-occidentalista y pro de la OTAN, que quiso crear la Tercera Guerra Mundial, poner bases. Bueno, se escucha, te perdemos, camarada Sabio. Gracias por la participación, igualmente. Creo que la mayor parte de tu aporte lo pudiste compartir. Tenés problemas con la transmisión. Camaradas, ¿alguno quisiera aportar algo más y vamos terminando esta conferencia? Yo, mientras nadie levante la mano, quería hacer un breve aporte. Es cierto lo que estaba diciendo Sabio con respecto al interés de Estados Unidos y su aparato militar de que haya muchos conflictos, muchas guerras para vender sus armas. Estados Unidos es el principal exportador de armas del mundo, pero no olvidemos que Rusia es el segundo. Acá tenemos que entender que esta es una confrontación entre dos potencias imperialistas y sus áreas de influencia. El bloque sino-ruso, que eran los ex países socialistas, que ya no lo son más, son países capitalistas, son países imperialistas, son países que exportan armas, países que exportan capitales, en el caso de China, que se ha convertido en la primera potencia mundial. Se habla de que Rusia es la primera potencia a nivel militar por los últimos desarrollos tecnológicos. Entonces no podemos ver las cosas de un solo lado, camaradas, no podemos dejar llevarnos por el sentimentalismo. Rusia es una potencia que toma la decisión de luchar, de invadir Ucrania, y como decía el camarada Juan, el que va a pagar el pato de la boda es el pueblo ecuatoriano, que ha sido secuestrado por esa camarilla de este actor, Zelensky, y su grupo de neonazis ucranianos. Pero no debemos olvidar que del otro lado, Putin no invade para defender a las repúblicas por una cuestión humanitaria. Hace 8 años que están en guerra, más de 15.000 muertos y recién ahora tomó la decisión. No podemos ser ingenuos. Es una decisión que ha tomado para preservar a el imperialismo ruso, que se ve amenazado por el imperialismo yanqui en esta confrontación mundial entre el bloque de la OTAN, liderado por Estados Unidos, y el bloque sino-ruso, liderado por China. El objetivo principal es China, pero van contra el más débil de la alianza, que es Rusia, el más débil económica y militarmente. Pero si los marxistas abandonamos el punto de vista científico y nos dejamos llevar por el sentimentalismo y salimos a apoyar a Putin por la enorme cantidad de crímenes norteamericanos, estamos abandonando el marxismo, camaradas. Debemos estudiar los hechos. ¿Es cierto o no que Rusia es el segundo exportador de armas a nivel mundial? ¿Es cierto o no que Rusia, si logra derrotar rápidamente a Ucrania,
se anota un poroto en el mercado internacional de armas, porque muchos países salen a comprarle las armas y van a probar la eficacia del armamento. Entonces no seamos ingenuos, camaradas, hay intereses muy fuertes atrás de esto. Empresas rusas que por más que nosotros no las conozcamos acá en América Latina son muy fuertes, son las que portan por miles de millones de dólares a Europa en el sector energético, que es donde los rusos son más fuertes. Esos son hechos, son datos y se pueden contrastar. Bueno, camaradas, si nadie quiere seguir, damos por finalizada la conferencia. A mí me gustaría intervenir. Buenas, camaradas. Soy Bueno, Javier. adelante, Javier. Un saludo a todos y nuevamente yo extiendo un saludo. Soy de aquí de Ecuador también. Un alivio realmente acababa de decir el camarada anteriormente, es tener este espacio de disertaciones que ayudan mucho a despejar cosas. Yo disiento un poco en esta última intervención esta idea de los imperios como expansionistas a cosas es muy cierto en determinadas circunstancias. De hecho, México también ya dio su punto de vista en ese sentido, ¿no? Al defender la idea de que cualquier intervención a cualquier nivel no estaba dispuesto a tolerar, ¿no? Poniendo como ejemplo su propia historia, ¿no? La intervención que sufrió México, pues sufrió esta intervención de Francia, tuvieron 2 guerras y de Estados Unidos perdieron gran parte de Texas. Pero yo ahí veo una cautela y desde mi quehacer de comunicación, es la rama en la que más o menos me desenvuelvo, yo veo un peligro. Si bien estoy de acuerdo muchísimo con esta idea de que al fin y al cabo Rusia es un imperio y a la larga es de alguien que nos tenemos que cuidar como Estado-nación, es peligroso y al final es determinante tomar una orilla, porque si bien Ecuador, incluso Latinoamérica, es una periferia ante el quehacer geopolítico, toca tomar una orilla. En la Segunda Guerra Mundial, Argentina fue el granero del conflicto, pues, y debe parte de su riqueza a este conflicto. O sea, con esto quiero decir que lateralmente hay beneficios y también hay pérdidas. Si bien las pérdidas han sido humanas y eso es una discusión que de pronto toca tener aparte, pero nosotros somos comunistas, pues sí. No podemos, como decía el compañero anteriormente, tener miedo a esa discusión. Aquí se juegan intereses políticos y toca tomar una orilla. Y yo sí defiendo la intervención. Yo, por mi parte, desde la comunicación, prefiero llamarla intervención porque no puede ser una invasión. O sea, ahí hay que manejar categorías incluso del sentido. Puede ser un pretexto decir que se están liberando de los neonazis en forma, pero en el fondo es un país que no tiene una idea expansionista, Rusia, y eso sí se le tiene que reconocer. O sea, no ha fundado bases más allá. Acá en Latinoamérica no tenemos bases que sean rusas, y no ha puesto como un compromiso ante las negociaciones que ha tenido con Bolivia y su litio y no sé, etcétera, con Venezuela y su petróleo, no ha puesto como condición decir, pero tienen que aceptarme una base rusa. Entonces, ese es un antecedente muy, muy importante a tener en cuenta. Entonces, si bien hay que tener cautela porque al final son un imperio, también hay que tener como cautela desde la comunicación, qué es lo que se dice. O sea, sí toca atajar, porque en el fondo Rusia no deja de ser una fuente de dignidad patriótica desde el hecho de decir defender la nación. Entonces, idea que el capitalismo no maneja y no le interesa conservar. Yo también veo, por otro lado, desde la comunicación, que empieza a cobrar factura toda esta idea de la agenda de multicolor de la que hablaba el compañero, que yo la entiendo desde la agenda de exacerbar el sentido feminista, exacerbar el sentido LGBTI, ese tipo de cosas con las que yo en forma estoy muy de acuerdo, pero que empieza a hacer precisamente esto. Yo tristemente veo acá en actores nacionales que son de izquierda que empiezan a defender a Ucrania y a victimizar esta realidad, y yo veo que es un extravío.
O sea, nosotros armamentísticamente somos muy marginales en un montón de cosas, pero no nos podemos... es una cuestión de supervivencia en determinados aspectos, pero también es un tema de defender los países que se defienden su soberanía, es un tema eh, de fondo, perdón, es un tema de fondo. Aquí, como saben decir los argentinos, es tema de pesos y centavos. Claro que hay ventas importantísimas de los dos países que al final los que vamos a pagar el pato seremos nosotros, pero el pueblo está siempre dispuesto a defender su nación y lo que tenemos que al final defender es esta idea de soberanía. Insisto yo, tenemos que defender esta idea de soberanía y los países que estén dispuestos a pararse con porque pasa una suerte extrañísima, ¿no? Disculparán, está enredado realmente porque me desconcierta mucho los comentarios que han venido por parte de acá, por parte de la izquierda, que medianamente han sido un faro en otros temas y que ahora los veo así muy confundidos o también será tal vez un temor a perder seguidores en Instagram, ¿no? Pero yo veo que toca tomar partido, o sea, son naciones que están dispuestos, o sea, Rusia pagó 20 millones de gente y después ahorita cuestionar y decir de pronto todos no estaban de acuerdo, es nuevamente entrar en esta agenda de este humanismo que no entra en consideración. Las grandes gestas heroicas de la humanidad han sido a sangre y fuego, a eso no hay que tenerle miedo. Eso es algo que hay que superar y como camaradas tenemos que estar curados de eso. O sea, nosotros hemos sido perseguidos, hemos parado en prisión, los camaradas, ojalá que eso no pase, pero si llega a pasar, siempre preparados a que nuestras ideas son de dignidad y de un alcance supremo, pues o sea, no superior, pero sí que busca todavía la gran utopía, ¿no? Y hablaban de esto de que no tiene que ser una utopía, tiene que ser una realidad de estar buscando una justicia social, ¿no? Estoy de acuerdo y abrazo la idea del camarada que intervino anteriormente de tenemos que conformar probablemente un bloque latinoamericano y con esto cerraría, seguir instando a los camaradas que se tiene que defender no a Rusia como tal, sino la idea de dignidad y de defensa de soberanía. Eso sí, yo pienso que toca tener bien claro, porque lo otro es dejar una puerta abierta, o sea, ¿qué interés tenemos nosotros comunistas de dejar esta puerta abierta a las disertaciones, de decir puede ser que sí, puede ser que no, pero Rusia esto, pero Ucrania eso, o sea, es mi punto de vista personal, eh, plantar cara a eso y decir, o sea, nosotros somos comunistas y medianamente defendemos cosas, más allá de que Rusia de pronto las prácticas comerciales ya no, es que es imposible también, eso es una realidad, es imposible sostener prácticas como la URSS, pues, o sea, eso tenía que, no sé, pues dar un giro hacia no un capital, sino que empezar no sé, pues a construir alternativas económicas, ¿no? Pero al final las prácticas siguen siendo de fondo soberanas. O sea, insisto, Rusia... Gracias, gracias Javier. Sí, Le sí. cedo la palabra a Eder, por favor, muchas gracias. Ya, gracias también. No, gracias Martín, no, camarada, termina, yo espero, no es que le presionas a la mano y se queda levantada, pero termina tu idea. Bueno, Ya. muchas gracias por la participación, camaradas. Nosotros acostumbramos a cortar la conferencia más o menos a los 45 minutos. Si les parece, bueno, el compromiso, seguimos en contacto para tratar de, si les parece, ahondar esta cuestión, que no se agota en una conferencia de 45 minutos. Y bueno, los invitamos a que sigan participando. Muchas gracias. Finalizo la grabación. Venceremos, camaradas. Venceremos, camaradas. Un abrazo a todos. Venceremos, camaradas. Un abrazo. Venceremos. Andrés y los compañeros que se han acercado hoy día, yo los voy a tratar de ubicar en Telegram en debate. Aquí estamos haciendo siempre todo este tipo de debates, lo tuvimos al canal de YouTube y hay muchos temas que podemos seguir hablando. Además, este tema no se ha agotado todavía. Yo también quiero, compañero Juan, compañeros, yo quiero invitarlos también, quiero proponer un debate que es muy preocupante y pienso yo que como revolucionarios, como comunistas deberíamos tratarlo. La expansión intradimensional
de la extrema derecha, compañeros, no solamente en Europa, a nivel mundial. Un tema preocupante. Apoyo la propuesta, totalmente apoyados. Todo el contexto global que nos está rodeando es muy angustiante. Yo lo que dice es claro, más allá de cualquier circunstancia, o sea, nosotros no somos liberalistas, nosotros somos marxistas, la realidad es concreta y real. Y en base a eso nosotros tenemos que tomar una posición y una acción sumamente marcial ante lo que está pasando. Y entender que estamos en estado de guerra. Y ya tomar posiciones y actuar de forma disciplinada. Sí, de hecho yo lo último que quería comentar es que estaba de acuerdo con el camarada que dio la última intervención, que si bien no es como, no es que te cases con Rusia, no, que los rusos siempre van a ser aliados, pero quizá en este momento, como le decía el camarada, puede ser peligroso el ponerse en medias tintas, no ponerse a la mitad. Yo creo que son momentos de definición, porque a lo mejor quizá en este momento, ¿no? O sea, podemos tener diferencias, o sea, se puede criticar el modelo de Rusia, pero en este momento quedarse a la mitad o incluso criticar el modelo ruso puede hacerle que le hacemos el juego del otro lado, ¿no? O sea, digamos, indirectamente estamos apoyando el otro lado. De acuerdo, Eder. Yo en ese sentido, yo puse mi posición clara, yo apoyo a Rusia. El ataque a Ucrania no es en contra del pueblo ucraniano, su lucha es contra los fascistas que están ahí adentro. Ellos lo tienen claro y en lo personal, si esto seguía aumentando, las cosas hubiesen terminado peor. Y ahora, por otro lado, lo que sí, en última instancia, llamemos a la paz, pero con soberanía. Pueblo ucraniano y pueblo ruso que se sienten a ver, pero sin la intervención de Estados Unidos, la OTAN, ni del FMI, ni del Banco Mundial, incluso que los países del tercer mundo sean, pues esto, una garantía para ellos, fuera de la esfera del imperialismo y de lo que quiera el imperialismo. Compañeros, también aquí otro punto de vista. Yo pienso que la Unión Europea está bien que Europa se haya unido. Lo que no considero bien es la desigualdad social, las políticas neofascistas y liberales que tiene la Unión Europea, que inclusive pienso yo, es mi punto de vista personal, la Unión Europea está bien estructurada. Lo que debería cambiar son las políticas, esas políticas malas en favor y agrupar lo que son las grandes potencias en favor del pueblo. Y lo mismo deberíamos hacer acá, compañeros. Acordémonos que ya ha pasado, ya tuvimos lo que era la UNASUR. Pienso yo que deberíamos agruparnos como Latinoamérica, hacer un gran bloque, porque ya no es simplemente una vanidad, es una necesidad de sobrevivencia. Agruparnos los latinoamericanos, como se está agrupando Europa en la Unión Europea, y redefinir con soberanía, con dignidad y sobre todo beneficiando al pueblo las políticas, redistribución de riqueza, lo que es educación de calidad, salud gratuita para el pueblo y sobre todo, compañeros, concientización política, porque si no vamos a pasar lo que está pasando en Europa, que los jóvenes desde el colegio, la universidad ya tienen ese pensamiento neofascista, liberal, que es un genocidio que se nos está aproximando para la humanidad, compañeros. Bueno, compañeros, yo voy a tener que retirarme. Quedan muchas cosas por seguir conversando, hablando y discutiendo. Muchísimas gracias por la participación a todos. Andrés, Eder, Saludos. Pasen bien. Justo, Bien. hasta luego, Juanito, que le vaya bien. Sí, Hasta luego, venceremos, compañeros. Yo también me retiro, muchas gracias a todos. Buen día. Cuídense, hermano. Compañeros, los que están, ya creo que se fueron todos. Sí, yo estoy escuchando, compañero. Buenas. ¿Cómo está, camarada? El compañero de Guayaquil ya se fue. Sí, creo que ya se ha ido. Porque en último caso, o sea, el fin ahorita conformar una unión latinoamericana, pero bajo qué aspectos, ¿no? Porque nosotros lo que tenemos que ahorita hacer es plantear la lucha contra el mundo unipolar, es decir, contra Estados Unidos y contra lo que se ven.
pero más que Así es, todo aprovechar porque Estados Unidos ahorita está sumamente debilitado. Entonces ya tenemos que tomar posiciones de lucha en todo sentido, por un lado. Por el otro lado, pues esto plantear qué esquemas de lucha vamos a plantear, porque estamos en una guerra híbrida, es una guerra de quinta generación. Entonces, bajo aspectos polemológicos, nosotros tenemos que tener una fuerza de difusión, es decir, tener prensa. Incluso Lenin, el que hacer, planteaba la prensa como una necesidad primordial y nosotros hemos perdido ese error. Lo pensamos que solo con publicar un periódico, un diario basta, cuando no es así. Nosotros tenemos que combatir el mainstream, porque no solo son los noticieros, no son solo los programas de televisión, sino estamos hablando de toda la industria que viene de Estados Unidos, de Hollywood. Entonces así es. nosotros tenemos que educar a través de la comunicación eso y plantear una arma de lucha contra ¿qué es esto? La guerra sistemática que nos están planteando. Tomar una posición desde ya en ese aspecto para ir armando más posiciones en base a las características de las luchas actuales. Dejar de lado cualquier romanticismo y entender que estamos en guerra para llegar a la unificación latinoamericana, más allá de que hablemos de socialismo, porque hay que entender en qué etapa histórica estamos en la cual no podríamos plantear el socialismo, pero sí podemos plantear la unificación latinoamericana y tener una hoja de ruta hacia eso, hacia, hacia la patria grande. Aló, camarada, ¿sí me escucha? Sí, aquí estoy. Qué bueno, o sea, y es una coincidencia así bastante particular que al final nos terminamos quedando los dos, quizá con los criterios que estaban más emparentados, ¿no? Yo aplaudo muchísimo lo que acaba de decir realmente. Yo he visto con preocupación y rato me mostraba un poco desesperado, precisamente es por esto. O sea, claro, la opinión pública a veces es un poco complicado y de hecho muchos actores de izquierda les cuesta mucho abrir porque no es un tema muy popular, pues. Entonces, yo veo en esta generación que ahorita anda en carnaval, no le interesa un pepino realmente lo que está pasando en el quehacer internacional. Pero exactamente, y retomo también su iniciativa, o sea, es un tema de, probablemente no sea de poder con las estrategias tanto como nosotros quisiéramos habrá que, no sé, dosificarlas, ¿no? Pero se tiene que decir y que a Rusia se lo defiende, más allá de todos sus peros, se lo defiende porque ha demostrado ser un país eh, soberano, pues lo que no se puede decir de Estados Unidos. Y también una idea que logré discernir de lo que comentaba. Claro, Europa se junta. Para atacar a Rusia, toda Europa se junta. Y Suiza, que es un país históricamente neutral, también brinda las posibilidades de que pasen por ahí. Es una cosa a tener en cuenta. Y Latinoamérica se empieza a desbandar y empiezan a dar el apoyo a Estados Unidos. Es una cosa realmente a tener en cuenta. Yo creo, me quedo con lo último. Yo creo que acá como Ecuador tenemos que seguir atajando y tomar un lado de la orilla. Y es no decir defendemos a la atrocidad de la guerra, que es algo que en verdad no defendemos porque una guerra no beneficia a nadie, pero sí defendemos de Rusia la posibilidad soberana de autodeterminarse. Eso yo pienso que deberíamos empezar a poner en el imaginario de la gente, al menos, y como usted bien decía, desde la comunicación de pronto. Claro, compañero. ¿Usted en dónde está militando? Disculpe que le moleste. Soy de Imbabura yo. Estamos en una naciente iniciativa de conformar el partido acá, entonces estamos próximos a hacer Del una PC. pequeña convención. Sí, ajá, del Partido Comunista, sí. Ah, ya. Sí, o sea, entre comillas también entré a militar, pero poco me he desencantado del partido y de la juventud, pero, o sea, ahí trato de aglutinar a ciertos sectores para ver de esta situación, sino que también el problema es que no hay una línea clara con respecto a todo lo que está pasando, entonces ahí hay que aglutinar fuerzas y ver qué planteamos como trabajo personal. Yo incluso traté de, en la cuestión del Foro Sur, lo plantear un esquema de, pues, esto de lucha mediática,
pero al Exacto. final todo se cayó porque no hubo el compromiso debido. Entonces, compañero, no sé si está en el grupo de debate mm, y con los demás camaradas del PC y de Argentino. No, compañero, sí sería bueno. A ver, voy a prender mi cámara también. Aquí estamos. Buenas. Estoy sábado de feriado. Ya voy. Domingo, Ya, domingo. Domingo, pucha, estoy ya más extraviado aún. claro, compañero. No. Entonces, y como para comunicarme con usted, compañero, y tratar de ahí organizar ciertos aspectos, y más que todo, sea en los que podamos aglutinar y hablar ya de una cosa, de un organismo de prensa, pero ya no netamente solo popular, sino ya una cuestión de prensa en el sentido contrahegemónico. Porque eso es lo que yo planteaba hace algunos meses, porque si no, o sea, si no planteamos eso, no sirve de nada que hablamos, que estemos en espacios de organización popular, porque a la final nosotros podemos hacerles entender ciertas circunstancias a la gente, pero hasta cierto punto. De ahí la gente tiene que trabajar, regresa a su casa, prende la televisión y se olvidó todo lo que aprendió. De esta Así es. manera se felicita. Sí. No, no sé si tal vez tienen algún chat en el que se traten estos temas. Nosotros como estamos nacientes, le decía, todavía veo que somos jóvenes también, ¿no? Es un grupo joven, entonces no ha habido como el Ya, espacio. compañero. No sé si quiero anotar mi número de WhatsApp. Listo, a ver, A ver, 098 098 40 40 50 50 800. 800. ¿Con quién tengo el gusto, compañero? Con David López. Listo. Pero para mi nombre de código es Jiraya o Sabio Sapo. Me Ah, ya, conocen por lo general. listo. Sí, compañero, para ir, o sea, más que todo, si es que podemos aglutinar, al menos si usted es consciente, yo también, algo se podría armar. De a Sí poco estaría ir bueno. acumulando gente que pueda Claro, plantear algo distinto. Por ejemplo, esta de Ucrania, yo digo, o sea, no estar a medias tintas. O sea, la cosa, nuestros enemigos están al norte, no está en la cuestión eslava. Y claro, plantearlo ya. Lo mismo con la cuestión actual que vive en Ecuador, porque ahorita vivimos es un régimen, pues esto, banquero financista, exacto. pro-imperialista. Y nosotros, como sea, tenemos que combatirlo ahorita, porque con todo lo que viene, la cuestión de las reformas a la ley de seguridad, a la cuestión de las reformas al COIB y todo lo demás, se enmarca es para justificar cualquier represión, y hacia eso van a tirar. Entonces, en última instancia, si la excusa es combatir la criminalidad, perfecto, que se lo haga entre órganos de instituciones de policía y ejército junto con pueblo organizado, porque lo que menos quieren es que el ejército y los militares, la clase pues esto, de tropa, se unifique con el pueblo para combatir. Ten en cuenta que incluso la criminalidad ahorita es una herramienta del imperialismo. Sabemos ya de geoestrategia también. Compa, yo sugiero que de pronto se intente, entonces hoy por hoy es miembro del PC. Más o menos, sino que me he descorazonado y, por ejemplo, estaba en el grupo de la Juventud Comunista y mejor me salí porque no iban a hacer nada. De ahí con ciertos camaradas, ahí hice un grupo aparte, que a veces conversamos, les comparto ciertas cosas y así, Ah, ya. para Yo medio quiero, tratar de organizar, pero que también son de la JCE. claro, JC. Yo pienso que sí entiendo yo, sí se pasa por eso, pero intentemos nuevamente porque si bien el partido con todos sus devenires sigue siendo orgánico a un montón de cosas, yo pienso que sí se podría seguir trabajando y a veces es un poco de, como lo que usted dice, agotamiento también. El partido quizás no ha pasado por un buen momento, pero intentemos hacer este tipo de debates con el partido, o sea, planteemos eso, que incluso si hay desavenencias que se vayan resolviendo, pues, pero
el partido, el PC, yo no he visto que tenga un comunicado, por ejemplo, ante esta situación. O sea, O sea, mínimamente sí ya. sacaron, o sea, el PC sí sacó un comunicado medio chévere, Ah, pero bueno, vuelta a las bases no he visto que diga algo claro, que dé una línea, orientación. Entonces, hay un gran problema en el PC, de que no hay una dirección clara y no está viendo esa comunicación que debería de haber, y más que toda la juventud también no sé en qué está, claro, no sé en claro, qué está. Entonces, por eso yo, al menos por mí, dije, no, no, a ver, si es que el PC no hace nada, me toca buscar a todos los sectores que quieran hacer algo y aglutinarlos, porque ahí se comparte con ciertas informaciones, pero obviamente yo tengo mi punto de vista a veces muy diferente, porque yo no soy parte mucho de las lógicas actuales de la izquierda. Por ejemplo, lo que usted decía, que la izquierda se ponga a favor de, esto, de los Estados Unidos, en contra de Rusia. O sea, en último caso, a la paz, pero con soberanía. Y no lo están haciendo. Entonces, en ese sentido, yo he roto mucho con esa cuestión. Y por eso, aparte, estoy tratando de buscar sectores para aglutinar y trabajar. claro. Sí sería bueno intentar propiciar, a ver qué pasa, o sea, es que es una lucha de paciencia también, a ver qué pasa, intentar hacer un foro. Este foro estuvo muy bueno, vi que había compañeros de otros países, yo de Chiripa lanzaron esta invitación por el chat acá de Imbabura y me conecté justo ahorita. Pero estuvo muy bueno realmente. Claro. Entonces, eso, compañero, intentemos de pronto ver si es que lo hacemos por el PC, pues también, y si no, o sea, la discusión no es algo mal visto desde ningún punto de vista, pues sí, siempre es bueno más bien seguir en estos debates. Claro, y más que todo, como dije, o sea, tratar de aglutinar aunque sea un, un órgano independiente de prensa, que, o sea, en sentido de luchar contra el discurso hegemónico, es lo Esa que es, considero. sí, Bueno, sí, exactamente. Ya pues, compa, entonces estamos ahí en comunicaciones, ojalá se sigan haciendo. Felicidades a los compañeros que han propiciado esta iniciativa, es buenísimo, o sea, porque estaba muy en silencio, incluso la juventud no sabe muy bien qué partido tomar y ya va siendo momento, ¿no? sí, así es. Cuídese, compañero, hasta luego. Ya, Chao, Hasta luego, chao. compañero. hasta luego, compañeros, que estén muy bien.